Cuando mi papá se volvió a casar 6 meses después de que mi mamá falleciera, pensé que podría manejarlo. Realmente lo hice, me repetía una y otra vez que las personas duelen de diferentes maneras, que él estaba solo, que no era mi lugar juzgar. Pero cuando Carol y su hija Lily se mudaron a nuestra casa, mi casa, se hizo evidente que mi tolerancia tenía un límite. Carol era todo lo contrario a mi mamá. Mientras que mamá era tranquila y reflexiva, Carol era ruidosa e intrusiva. Entró a nuestro hogar con una actitud de derecho, reorganizando los muebles de inmediato y reemplazando pequeñas cosas que no se ajustaban a su gusto. Las cortinas florales que mi mamá amaba, desaparecieron, reemplazadas por elegantes cortinas grises. La colección de tazas de té antiguas de mamá, guardadas y sustituidas por las figuras de cristal de Carol que ella insistía en que alegraban el espacio. Y papá simplemente lo dejó pasar. Al principio, traté de mantenerme al margen. Tenía 27 años, trabajaba remotamente como diseñadora gráfica y siempre me había encantado la soledad de nuestra casa familiar. Mi papá y yo teníamos un entendimiento silencioso antes de que Carol llegara. Yo me mantenía reservada y él hacía lo mismo. Pero Carol era una fuerza completamente diferente. No entendía el concepto de límites, constantemente invadiendo mi habitación bajo el pretexto de solo chequear o comentando cómo debería animar mi guardarropa. Y luego estaba Lily, un año menor que yo. Ella era todo lo que Carol quería que fuera, dulce, alegre e indudablemente consentida. Desde el momento en que se mudaron, fue como si siempre hubiera sido parte de la familia. Mi papá la mimaba de una manera que dolía, preguntándole sobre su día, elogiando su ropa e incluso escuchando interminables historias sobre sus seguidores en redes sociales y sus últimas colaboraciones de marca. Mientras tanto, yo era una ocurrencia tardía, una sombra en mi propio hogar. No quiero entrometerme, decía Carol con una sonrisa empalagosa que goteaba falsa sinceridad, pero el cuarto de Lily es tan pequeño. Ella está acostumbrada a tener más espacio. Tal vez podríamos mover algunas cosas para que se sienta más cómoda. Por algunas cosas, se refería a mis cosas. Una tarde, llegué a casa después de hacer mandados y encontré que la antigua sala de costura de mi madre, su santuario, lleno de proyectos a medio terminar y retazos de tela que ella había coleccionado con amor, había sido convertida en el vestidor de Lily. Mi aliento se detuvo en mi garganta mientras permanecía en la puerta, observando las estanterías llenas de zapatos y bolsos de diseñador de Lily. Carol estaba a mi lado, sonriendo como si me hubiera hecho un favor. Necesitaba más espacio, cariño, dijo con ligereza, como si no fuera gran cosa. No es como si alguien la estuviera usando. Quería gritar que alguien la había usado, alguien que había amado esta casa más de lo que Carol jamás podría. Pero en lugar de eso, tragué el nudo en mi garganta y me alejé. Mi papá, siempre el pacificador, trató de asegurarme que todo era solo temporal. Solo se están instalando, Ana, dijo una noche durante la cena, cuando finalmente lo confronté al respecto. Tenemos que hacer algunos ajustes. Ajustes, claro, no eran solo los cambios físicos en la casa lo que me molestaba. Era la forma en que Carol se hacía cómoda en todos los aspectos de nuestras vidas, insistiendo en cenas familiares, tomando el control de las compras del supermercado e incluso haciendo sugerencias sobre mi carrera. Deberías pensar seriamente en un trabajo corporativo, Ana, dijo una mañana mientras me sentaba en la cocina, tomando café. El trabajo freelance está bien por ahora, pero necesitas algo estable. Algo con beneficios. Apreté los dientes y forcé una sonrisa, rehusándome a dejarle ver cuánto me estaba afectando. Estoy bien, gracias. Y luego estaba Lily, siempre al acecho, siempre haciendo preguntas entrometidas. ¿Por qué pasas tanto tiempo en casa? ¿No tienes amigos?, preguntó un día, girando un mechón de su cabello perfecto. Debe ser, un poco solitario. Apreté los puños debajo de la mesa, contando hasta 10 en mi cabeza. Quedó claro que Carol y Lily no estaban aquí solo para quedarse, estaban aquí para tomar el control. Y la peor parte, a papá no le parecía importar. Pero a mí sí, a mí me importaba mucho. Todo comenzó una mañana de sábado. Estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando correos electrónicos mientras tomaba mi café, cuando Carol entró como si fuera dueña del lugar. Sus ojos se dirigieron a la pila ordenada de papeles que tenía junto a mí, los documentos que había estado organizando sobre la herencia de mi difunta madre. Debería haber sabido mejor que dejaros a la vista, pero nunca se me ocurrió que ella estaría interesada en algo tan personal. ¿Qué es todo esto?, preguntó, fingiendo curiosa casualidad mientras tomaba uno de los papeles sin esperar una respuesta. Sus ojos se agrandaron ligeramente mientras hojeaba la página, y pude ver las ruedas girando en su cabeza. ¿Seguro de vida? Sentí que mi estómago se caía. Sí, murmuré, alcanzando el papel, pero ella lo sostuvo justo fuera de mi alcance, su expresión volviéndose calculadora.
Oh, no me di cuenta de que tu mamá tenía una póliza tan generosa. Su voz estaba cargada de algo entre admiración y envidia. Agarré el documento de sus manos y lo dejé firmemente, con el pulso acelerado. Realmente no es asunto tuyo, Carol. Ni siquiera parpadeó. En cambio, sonrió esa sonrisa tensa y condescendiente que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo audaz. Sabes, Ana, comenzó, apoyándose en el mostrador, esta familia ha pasado por muchos cambios recientemente, y creo que es hora de que empecemos a pensar en nosotros mismos como una unidad. Me tensé. ¿A qué quieres llegar? Carol suspiró dramáticamente, como si yo fuera densa. Lily va a la universidad pronto, y las cosas están apretadas financieramente. Tu papá y yo estábamos hablando, y pensamos que solo sería justo que compartieras parte de ese dinero del seguro. Después de todo, ahora somos familia. Casi me atraganto con mi café. ¿Perdón? La miré, esperando alguna señal de que estaba bromeando, pero la expresión de Carol permaneció seria. Cruzó los brazos, claramente anticipando resistencia. Mira, Ana, sé que puede parecer mucho, pero es solo dinero. Lily es tu hermanastra, y ella merece una buena oportunidad para una buena educación. Significaría mucho para tu padre y para mí si contribuyeras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Te has vuelto loca?, pregunté, con la voz temblando de una mezcla de ira e incredulidad. Ese dinero era para mí, es el legado de mi madre. No voy a darle ni un centavo a Lily. La expresión de Carol se oscureció, su voz se volvió aguda. No seas egoísta, Ana. Tu mamá hubiera querido que ayudaras a tu familia, ¿no es así? Salté de mi asiento, agarrando el borde de la mesa tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi mamá no hubiera querido nada que ver con esta supuesta familia, respondí bruscamente. Y no te voy a dar ni a ti ni a Lily un centavo. Justo entonces, mi papá entró, deteniéndose en seco ante la tensión que llenaba el aire. Carol se volvió hacia él con un suspiro ensayado, su voz tomando un tono lastimado. Cariño, solo estaba sugiriendo que Ana ayudara con la matrícula de Lily, pero ella está siendo difícil. Lo miré, buscando en su rostro alguna señal de que me defendería, pero él simplemente se quedó allí, en silencio. El peso de su indiferencia me golpeó como un puñetazo al estómago. Papá, dije, mi voz más baja pero no menos desesperada. No puedes pensar en serio que esto está bien. Se movió incómodamente, evitando mi mirada. Ana, es solo. Las cosas han cambiado, cariño. Tal vez podrías considerar. No, lo interrumpí, con el pecho apretándose. No lo consideraré. Carol puso los ojos en blanco, claramente exasperada. Estás siendo irracional, Ana. Ahora somos familia, y las familias se ayudan mutuamente. Negué con la cabeza, sintiendo la punzada de la traición más que nunca. Curioso, dije, mi voz goteando sarcasmo. No recuerdo que estuvieras presente cuando mi mamá estaba muriendo. La boca de Carol se abrió, pero antes de que pudiera replicar, tomé mis papeles y salí furiosa de la cocina, con el corazón palpitando en mis oídos. Mi papá, siempre el pacificador, intentaba tranquilizarme, pero su indiferencia me afectaba profundamente. Sabía que tenía que actuar. En las semanas siguientes, la insistencia de Carol en que compartiera el dinero del seguro de vida de mi madre se convirtió en una sombra no deseada que colgaba sobre cada uno de mis movimientos. Lo sacaba constantemente, en el desayuno, durante cenas familiares, incluso en conversaciones casuales por el pasillo. Al principio, traté de ignorarla, pensando que eventualmente lo dejaría, pero Carol no era de las que dejan las cosas pasar. No es como si necesitaras todo, Ana, dijo una tarde mientras la pasaba en la sala, donde estaba pintándose las uñas. Piensa en el futuro de Lily. Tiene tanto potencial, y merece cada oportunidad. Apreté los dientes, sin molestarse en responder. La peor parte, mi papá todavía no tomaba una postura. Siempre que Carol sacaba el tema, él se sentaba allí, mirando su plato o jugueteando con su teléfono, evitando mi mirada. Era como si hubiera renunciado a cualquier autonomía en su propio hogar. El hombre que solía arrullarme por la noche y asegurarme que siempre estaría a mi lado ahora parecía incapaz de enfrentarse a su esposa. Sabía que Carol estaba intensificando su campaña cuando empezó a involucrar a Lily en su esquema. Ana, dijo Lily un día, bloqueando mi camino hacia la puerta principal, con un puchero exagerado en sus labios. Sé que no te gusto mucho, pero ¿no podríamos al menos actuar como hermanas? Realmente necesito ayuda con mi matrícula. Parpadeé ante ella, incrédula. ¿Actuar como hermanas? Repetí. Llevas 6 meses aquí, Lily. Ni siquiera intentas conocerme. Ella resopló, lanzando su cabello rubio perfecto sobre su hombro. Eso no es justo. He intentado, pero siempre me cierras. Mira, sé que piensas que estoy consentida o lo que sea, pero solo estoy tratando de obtener una educación. Cruce los brazos sobre mi pecho. Tienes un papá, pídele dinero a él.
Parpadeó, luciendo genuinamente sorprendida por mi respuesta. Papá no tiene ese tipo de dinero por ahí. Él y mamá contaban contigo para hacer lo correcto. Sentí que mi mandíbula se apretaba. Lo correcto, repetí lentamente. ¿Te refieres a regalar mi dinero? El rostro de Lily se retorció en una mueca irritada. No es solo tu dinero, Ana. Ahora somos una familia. Esa palabra de nuevo, familia, la usaban como un arma, una excusa conveniente para hacerme sentir culpable y someterme. Pasé de largo y cerré la puerta de golpe, necesitando aire fresco para aclarar mi mente. Carol no estaba contenta de mantener la presión dentro de nuestra casa, sin embargo. Pronto, comenzó a pintarme como egoísta e irracional ante cualquiera que quisiera escuchar. Los susurros comenzaron con amigos en común, luego se extendieron a parientes lejanos e incluso a los vecinos. Una noche, me encontré con la señora Abernathy al lado mientras sacaba la basura, y me dio una mirada extraña y conocedora. Ana, cariño, escuché sobre la situación con tu madrastra y tu hermana, dijo, con voz cargada de simpatía. Es una lástima que no quieras ayudar. Casi dejo caer la bolsa de basura. ¿Perdón? Bueno, Carol mencionó que heredaste una gran suma, y realmente podría marcar la diferencia para tu nueva hermana. Pude sentir el calor subir a mis mejillas. Es mi herencia, dije bruscamente. De mi madre. La señora Abernathy parpadeó, claramente sorprendida por mi tono, y entré furiosa, con las manos temblando de furia. No era suficiente que Carol me acosara en casa, ahora me estaba convirtiendo en la villana ante todo el vecindario. Y mi papá, seguía sin decir nada. Sabía que tenía que hacer algo, y rápido. Reservé una cita con el abogado de mi madre, el señor Donovan, un hombre amable de sus 50 que había manejado todos los asuntos de mamá después de su fallecimiento. Mientras me sentaba frente a él en su oficina, él hojeaba un grueso archivo con mi nombre. Ana, tu madre fue muy clara en sus deseos, dijo, ajustándose las gafas. Eres la única beneficiaria de la póliza de seguro de vida. Legalmente, Carol no tiene derecho a ella, sin importar lo que diga. Asentí, exhalando el aliento que había estado conteniendo. Solo necesitaba escucharlo de alguien que lo sabe. Me dio una sonrisa tranquilizadora. Mantén los documentos cerca, y si te presionan más, Hazel saber que estás preparada para tomar acción legal. Al salir de su oficina, sentí una nueva determinación. Carol me había subestimado. Pensaba que era débil, que cedería bajo presión, pero no tenía idea de con lo que se enfrentaba. Esa noche, Carol decidió escalar las cosas. Invitó a varios parientes a cenar, convirtiéndolo en un espectáculo de cortesía forzada y indirectas veladas. A mitad de la comida, aclaró su garganta y sonrió dulcemente. Ana, querida, ¿has pensado más en lo que discutimos? ¿Sobre ayudar a Lily con la universidad? Cada par de ojos en la mesa se volvió hacia mí. Dejé mi tenedor caer lentamente, manteniendo mi voz calmada pero firme. De hecho, lo he pensado. Y la respuesta sigue siendo no. La sonrisa de Carol vaciló por un segundo antes de recuperarse. Ana, simplemente no entiendo por qué eres tan egoísta. Esto se trata de familia. Miré su mirada directamente. No, Carol, esto se trata de mi mamá. Ese dinero era para mí, para mi futuro. No lo voy a regalar porque piensas que Lily lo merece más. Lily gimió dramáticamente. ¿Por qué eres tan codiciosa? Respondí bruscamente. ¿Codiciosa? Has estado aquí 6 meses y no has hecho nada más que tomar. Tomaste la sala de costura de mi mamá, te apoderaste de la casa, y ahora piensas que puedes tomar mi dinero. Mi papá finalmente habló, pero su voz era débil. Ana, no hagamos una escena. Lo interrumpí. Has dejado que esto suceda, papá. Has estado de pie mientras Carol me trataba como una invitada en mi propia casa. Pero esto es mío, y no voy a permitir que tú o nadie más me hagan sentir culpable por renunciar a ello. La cara de Carol se torció de ira, y por primera vez, vi que la máscara se deslizaba. Patricia ingrata, siseó entre dientes. Sonreí, sacando los documentos legales que había traído de la oficina del señor Donovan y colocándolos sobre la mesa. Estos dicen lo contrario, soy la única beneficiaria, y si intentas algo, me aseguraré de que lo lamentes. La boca de Carol se abrió y cerró como un pez fuera del agua, y mi papá miró los papeles como si pudieran prender fuego. Lily simplemente frunció el ceño, cruzando los brazos. Esto no ha terminado, murmuró. Pero por primera vez en meses, me sentí en control. No iba a rendirme sin luchar. Me desperté la mañana siguiente sintiéndome más ligera que en semanas. La cena de la noche anterior había sido un desastre para Carol y Lily, y por una vez, no me importó. Las miradas en sus rostros cuando presenté los documentos legales habían sido invaluables. La expresión arrogante de Carol desmoronándose en una rabia apenas oculta, y las protestas quejumbrosas de Lily cayendo planas. Pero sabía que no era momento de pensar que todo había terminado. Carol no era del tipo que retrocede silenciosamente.
Efectivamente, al bajar las escaleras, escuché voces susurradas en la cocina. Me detuve de repente en la puerta, escuchando. «Estás siendo ridícula, Frank», siseó la voz de Carol. «Necesitamos ese dinero, y ella simplemente lo está guardando como un dragón acumulando tesoro». Siguió un suspiro cansado de mi papá. «Carol, ¿qué quieres que haga? Es su dinero». Miré dentro justo a tiempo para ver a Carol golpear su taza de café en el mostrador. Ella ni siquiera tendría ese dinero si no fuera por mí. He estado dirigiendo esta casa desde que me mudé. ¿Qué ha hecho ella? ¿Malhumorada en su habitación? No lo merece. Eso fue todo. Entré en la cocina, con la voz fría y cortante. «Buenos días», dije, viendo a Carol estremecerse. «Veo que ya estás de vuelta en ello». Carol se recompuso rápidamente, mostrándome una sonrisa de labios apretados. «Ana, cariño, solo estábamos hablando de cómo podemos trabajar juntos como familia». «Deja las tonterías, Carol», respondí bruscamente, cruzando los brazos. «Estás tratando de hacer sentir culpado a mi papá para que luche tus batallas por ti. Es patético». Los ojos de Carol se estrecharon. «Sabes, Ana, realmente pensé que tendrías más compasión. Lily y yo hemos pasado por mucho». Le levanté una ceja. «Oh, ¿te refieres a mudarte a una casa completamente pagada y ayudarte de las pertenencias de mi madre? Debe ser tan difícil para ti». Antes de que Carol pudiera replicar, Lily entró desaliñadamente, con su teléfono en mano, desplazándose distraídamente. «Podemos no hacer esto otra vez. Simplemente dame el dinero, Ana. Ni siquiera tienes planes reales para él». Me volví hacia ella, con la voz peligrosamente calmada. «No es que sea asunto tuyo, pero sí tengo planes. Y no incluyen financiar tus sueños como influencer». Lily jadeó con acento agudo dramáticamente. «Vaya, tan grosera». Se volvió hacia mi papá. «Papá, ¿no vas a decir algo? Ella está siendo totalmente injusta». Papá se frotó la nuca, mirando en cualquier dirección menos a mí. «Creo que deberíamos calmarnos todos y hablar esto». Solté una risa amarga. «No hay nada de qué hablar, papá. Te mostré los documentos anoche. Mamá dejó ese dinero para mí. No para Lily, no para Carol. Y, honestamente, he terminado de explicarme». La máscara de dulzura falsa de Carol se rompió por completo. «Patricia ingrata», escupió, acercándose hacia mí. «Tu padre y yo nos hemos ocupado de ti, te hemos dado un techo sobre tu cabeza, ¿y esto es cómo nos retribuyes?». Mi mandíbula se tensó. «No me diste nada. Esta es mi casa, Carol. Te mudaste y actuaste como si fueras dueña del lugar». La cara de Carol se puso roja, y por un momento, pensé que podría explotar. En cambio, se volvió hacia mi papá, su voz tomando ese tono quejumbroso que había llegado a despreciar. «Frank, ¿vas a dejar que ella me hable así?». Miré a mi papá, desafiándolo a que la apoyara. Sus hombros se encorvaron, y vi los años de evitación grabados en su rostro. «Ana», comenzó débilmente, «quizás podamos encontrar un compromiso». Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Un compromiso? Mi voz ahora temblaba, no de miedo, sino de furia. «No, papá, un compromiso habría sido que Carol y Lily me respetaran a mí y la memoria de mamá cuando se mudaron. Un compromiso habría sido que tú te defendieras en mi lugar en lugar de dejarlos pisotearme». Me volví hacia Carol, con la voz firme. «He sido paciente, he tratado de ser civilizada, pero no voy a ser intimidada para darte dinero que no te pertenece». Los labios de Carol se curvaron en una mueca de desdén. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Vas a terminar sola sin nada». Sonreí, sintiendo una oleada de desafío. Mejor sola que rodeada de parásitos. Carol soltó un bufido enojado y salió corriendo de la cocina, con Lily siguiéndola, murmurando algo sobre cómo esta familia apesta. Papá me miró, con los ojos llenos de algo que se parecía a la culpa. «Ana, yo», negué con la cabeza. «No, hiciste tu elección». Agarré mi café y salí, dejándolo parado allí con nada más que arrepentimiento. Más tarde esa noche, escuché a Carol al teléfono, desahogándose en voz alta con alguien, probablemente una de sus amigas igualmente con derecho. «Ella es imposible, Helen. Hice todo por esa chica, y nos está tratando como extrañas». Me apoyé contra la pared fuera de la sala de estar, escuchando con una sonrisa mientras continuaba su desahogo. «¿Y Frank? Es inútil, solo está ahí mientras ella me pisa». Finalmente, entré en la habitación. «Hola Carol», dije dulcemente, sorprendiéndola. «Espero que no planees quedarte mucho más tiempo, porque tú y Lily deberían empezar a buscar su propio lugar». La cara de Carol perdió todo color. «¿Perdón? ¿Me oíste?», dije fríamente. «Esta es mi casa, y quiero que te vayas antes de fin de mes». Su boca se abrió y cerró como un pez jadeando, pero por una vez, no tuvo réplica. Papá, que había entrado a tiempo para escuchar el intercambio, finalmente habló. «Ana, no hagamos nada drástico». Me volví hacia él, con la voz suave pero firme. «Papá, ya está hecho».
Me alejé antes de que pudiera protestar, sintiendo un peso levantarse de mi pecho. Había terminado de ser la persona complaciente. Carol y Lily podían quejarse y hacer sentir culpable todo lo que quisieran, pero me habían subestimado. Y ahora iban a enfrentar las consecuencias. Los días siguientes a mi ultimátum estuvieron llenos de un silencio helado y suspiros pasivo-agresivos de Carol. Ella todavía rondaba la casa, actuando como si la poseyera, pero había algo diferente en su comportamiento, una corriente subyacente de pánico que no podía ocultar. Lily, por otro lado, apenas me reconocía, optando por malhumorear en su habitación, probablemente planeando su próxima historia triste en redes sociales sobre su hermanastra malvada. Papá, de manera predecible, evitaba el tema por completo. Cada vez que entraba en una habitación, él rápidamente se ocupaba de la TV o enterraba su nariz en el periódico, como si ignorar la realidad de alguna manera la hiciera desaparecer. Pero yo no me estaba retirando. Había dejado claro que Carol y Lily necesitaban irse, y no iba a permitir que encontraran la manera de salir de ello. Una tarde, encontré a Carol sentada en la sala con una laptop abierta, tecleando furiosamente. Me apoyé en la puerta y levanté una ceja. ¿Buscando apartamentos?, pregunté dulcemente. Carol ni siquiera levantó la vista. No seas arrogante, Ana. Tu padre y yo hemos estado discutiendo opciones. Bufé, ¿discutiendo opciones? No hay opciones. Necesitas irte. Ella cerró la laptop de golpe y finalmente me miró, con los ojos llenos de una mezcla de frustración y algo que casi se parecía al miedo. ¿Realmente vas a seguir con esto, no? Cruce los brazos. Sí, Carol, lo haré. Sus labios se presionaron en una línea delgada. Vas a lamentar empujarnos fuera. Tu padre me necesita. Incliné la cabeza, estudiándola. No, Carol, él no lo hace. Simplemente no sabe cómo decir no a ti. Para mi sorpresa, no tuvo una respuesta rápida. En cambio, resopló y salió corriendo de mi lado, murmurando entre dientes sobre lo ingrata que era. Una semana después, las cajas de mudanza comenzaron a aparecer en la habitación de Lily, y sentí una sensación de victoria que no había experimentado en meses. Estaba sucediendo, poco a poco, pero con seguridad, el estrangulamiento de Carol sobre nuestra casa, y mi vida, se desvanecía. Una noche, papá finalmente reunió el coraje para sentarse conmigo en la cocina. Jugueteaba con su taza de café, evitando mi mirada. Ana, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Suspiré, recostándome en mi silla. Papá, no es solo lo que quiero, es lo que necesito. No puedo vivir así más. La casa de mamá, su memoria, todo ha sido tomado, y lo he dejado pasar por demasiado tiempo. Sus hombros se encorvaron, y por un momento, vi al hombre que solía ser, fuerte, confiable, el hombre que me tomó de la mano en el funeral de mamá y prometió que lo superaríamos juntas. Solo quería que las cosas fueran más fáciles, admitió en silencio. Extendí la mano, colocando mi mano sobre la suya. Lo sé, pero más fácil no significa mejor, papá. Asintió, con los ojos vidriosos, pero ya no discutió más. Y eso fue suficiente para mí. Al final del mes, Carol y Lily estaban empacadas y listas para irse. Carol mantenía la cabeza en alto, actuando como si irse fuera su elección. Lily, por supuesto, hizo un gran espectáculo de cómo yo había arruinado su vida, y cómo esperaba que estuviera feliz siendo una persona solitaria y amarga. Sonreí y saludé mientras se alejaban en coche, observando desde el porche delantero con una profunda sensación de alivio. La casa se sintió diferente de inmediato, más ligera, más silenciosa y más mía. Pasé los días siguientes reclamando mi espacio, desempacando los recuerdos antiguos de mamá, poniendo sus tazas de té de nuevo en las estanterías y reemplazando la decoración sin alma que Carol nos había impuesto. Cada pequeño toque se sentía como un paso hacia la sanación. Papá también comenzó a volver a sí mismo lentamente. Sin la constante influencia de Carol, parecía más él mismo. Compartíamos cenas tranquilas de nuevo, veíamos películas antiguas e incluso reíamos un poco, algo que no lo había visto hacer en mucho tiempo. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar, él se volvió hacia mí y dijo: «Tu mamá estaría orgullosa de ti, ¿sabes?». Sonreí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «Gracias, papá, eso significa mucho». Por primera vez en lo que pareció una eternidad, me sentí en paz. Carol y Lily se habían ido, y había recuperado mi hogar, y a mí misma. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara de nuevo.